17 horas con 17 minutos, iniciamos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a nuestra invitada Paola Moreno, coordinadora de la Comisión de la Verdad para Ecuador. Bienvenida, le saluda Patricio Peralta. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y agradezco muchísimo a Radio Pichincha Universal. Perfecto, muchísimas gracias también por aceptar esta entrevista. Colombia atraviesa un proceso de paz desde 2016 y bueno, se ha instalado una comisión de la verdad. Involucra también a Ecuador, dentro de esta comisión también está presente en Ecuador. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué testimonios ha obtenido? ¿Qué casos se han descubierto en nuestro país? Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Para la comisión es fundamental poder compartir información, socializar lo que he trabajado en estos casi 3 años bueno, pues efectivamente la comisión surge a partir de la implementación o de lo que significa la puesta en marcha del acuerdo final, fruto del proceso de diálogo, de paz de 4 años y que derivó justamente en la firma del acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Este acuerdo final tiene 5 puntos generales, digamos, siendo el quinto el punto de las víctimas, porque durante los diálogos de paz, los 4 años de diálogos, se planteó que no había posible diálogo si no había centralidad de las víctimas en el diálogo. Entonces, el quinto punto recoge justamente las demandas, la lucha histórica de las víctimas, y es a partir del quinto punto que se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual forma parte la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta comisión, la Comisión de la Verdad, tiene varios mandatos misionales. Uno de ellos, como su nombre bien lo indica, es el esclarecimiento de la verdad, más de cualquier conflicto armado o de una vulneración masiva de derechos. Conocer la verdad sobre lo que ha pasado, por qué le sucedió a esa persona o a ese grupo o a esa sociedad, a esa comunidad, los determinados hechos de violencia o de vulneración masiva de derechos humanos o del derecho internacional humanitario que se hayan suscitado, entender por qué a ellos, por qué a ese grupo, cuáles fueron los responsables y qué medidas el Estado de ese país o que tenga responsabilidad frente a esos hechos va a determinar para que haya reparación a los derechos. Entonces, la Comisión de la Verdad, en el ejercicio del esclarecimiento, hace una reconstrucción de la memoria histórica del conflicto desde una perspectiva de descentralización y de participación para hacer este esclarecimiento. Entonces ahí es donde justamente entra esta dinámica, digamos, de la recopilación de testimonios, entendiendo que los testimonios son los relatos, las verdades que las víctimas o con los familiares o testigos de hechos victimizantes pueden compartir con la comisión y pueden narrarle a la comisión. Entonces se ha dado un proceso de escucha amplísimo, no solamente en el territorio colombiano, en toda Colombia, sino que también fuera de Colombia, para escuchar las voces de el más de 500,000 de colombianos y colombianas que huyó o ha debido huir de su país por temor o por resguardar su vida y su seguridad y las de sus familias, ¿no? Entonces la comisión se apoya en organizaciones que desde una lógica de voluntaria 100%, organizaciones de personas víctimas, ONGs, organismos de iglesia, universidades, grupos de sociedad civil, que comprometidos con la lucha por la paz o por apoyar el proceso de paz, se han organizado para desarrollar el mandato de la comisión en 23 países. Esta es la primera comisión de la verdad en el mundo desde más o menos los años 80 que empiezan a surgir las comisiones de la verdad en nuestro continente. Hemos escuchado de la Comisión de la Verdad de Chile, de Argentina, por el tema de las dictaduras, o por ejemplo del asesinato de los
los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la misma Comisión de la Verdad en el Ecuador, pero esta Comisión de la Verdad tiene un carácter mucho más complejo y distinto porque es la primera que escucha y recoge las voces y los testimonios de las víctimas que han salido de su país. Entonces, en 23 países de Europa y de América hay más de 700 actores clave, repito, organizaciones de víctimas, ONGs, en fin, que están apoyando el proceso de la comisión. ¿Cuántos testimonios han recogido de colombianos que han salido justamente de su país acá en Ecuador? ¿Cuántos testimonios han recolectado aquí en el país? Ya, en el Ecuador hemos recolectado 160 testimonios, son 1.600 de los que se han recopilado en todo el mundo. De esos, el 10% corresponden a testimonios documentados aquí en el Ecuador en un lapso de un año. En la fase de esclarecimiento ya cerró, es decir, ya hemos terminado de documentar los testimonios. La comisión debe revisar dentro de los testimonios que ya se han levantado en el Ecuador cuáles son los perfiles sobre los que deberíamos buscar un poco más de información o los momentos o los hitos, digamos, de desplazamiento, es decir, fechas clave en las que las personas salieron de Colombia hacia el Ecuador o sobre todo el tipo de perfil de la población, ¿no es cierto? Yo lastimosamente no puedo adelantar resultados o hallazgos porque esa es una potestad que tiene únicamente el Pleno de Comisionados y el Pleno de Comisionados presentará su informe en noviembre del 2021 y ahí va a describir todos los hallazgos que ha encontrado, no solo en el Ecuador, sino en todos los demás países y evidentemente dentro de Colombia. Claro, me comentabas que también dentro de este plan del proceso de paz hay la reparación y no repetición para las víctimas. ¿Cómo va a funcionar esta reparación para las víctimas? Y sobre todo, nos comentabas que son casi 1.600, si no me equivoco, alrededor del mundo que se han recolectado sus testimonios y que forman parte de este grupo de víctimas. ¿Cómo va a ser esta reparación para ellos que migraron de Colombia desde hace muchísimos años, ahora están en otro momento? ¿Cómo va a ser ahora esta reparación? ¿Qué incluiría? ¿Qué debería incluir? Ya, perfecto. Colombia tiene lo que se llama la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del año, si no me equivoco, desde el año 2012. No miento, desde el 2014, perdón, y es una ley que justamente está pensada para la reparación integral de las víctimas, es decir, una ley que plantea no solamente medidas administrativas, sino también medidas administrativas de reparación, fundamentalmente la indemnización administrativa, pero también una serie de otros, reparación desde el punto de vista de restitución de derechos en diversos campos, ¿no? Ahora, esta ley existe, digamos, se da previo al proceso de paz y lo que el proceso de paz establece es que se debe articular como un sistema integral lo que ya existía previamente por reparación y estos nuevos mecanismos que se crean, incluyendo la Comisión de la Verdad, que tienen que ver con la no repetición y sobre todo con el esclarecimiento de la verdad y la justicia. Entonces, la Comisión de la Verdad es un mecanismo extrajudicial, no es, al ser una entidad estatal, es autónoma, no es parte del gobierno como tal, no tiene dentro de su mandato la reparación. Ahora bien, con el informe que la Comisión va a presentar a finales del año de este año, del 2021, la Comisión sí está llamada y es parte de su mandato el generar recomendaciones justamente sobre la reparación. Y entre tantos de los ejes de información que la Comisión ha ido recabando a través de la documentación de testimonios, justamente la Comisión ha consultado a los más de 12,000 testimoniantes en Colombia y fuera de Colombia, cómo consideran ellos que debe darse la reparación. Porque hasta este momento la ley de víctimas contempla un cierto nivel de reparación, pero la Comisión también busca o ha buscado indagar que dentro del sentir y del pensar de la población víctima, ¿qué debe contemplar la reparación? Fundamentalmente la reparación en materia de derechos humanos conlleva la restitución de esos derechos, es decir, que la persona vuelva
a poder ejercer los derechos en un estado, digamos, de vida previo al que esa persona tenía antes de ser víctima de esa vulneración de derechos. Entonces, eso implica, eso conlleva un trabajo del Estado colombiano sumamente complejo, es decir, desarticular todas las instancias del Estado, y la Comisión justamente tiene ese mandato, ¿no? El de recomendar cómo se debe hacer esa reparación desde la lógica de la política pública, de medidas de acción afirmativa, de programas, de proyectos, cómo involucrar a la sociedad civil, cómo involucrar, es decir, a todos los sectores de Colombia, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que significa, digamos, un poco la reparación. Y, sin embargo, la Comisión, además de su mandato de esclarecimiento, que es este ejercicio de recuperación de la memoria histórica del conflicto y de explicación de los patrones de la violencia, la Comisión también tiene un mandato que es el del reconocimiento. Entonces es importante diferenciar entre la reparación y el reconocimiento, ¿no? La reparación conlleva, como yo decía, una serie de medidas administrativas, incluso judiciales, que esas le competen al gobierno de Colombia o a los gobiernos, digamos, que vayan a venir sucesivamente, porque no puede quedarse en un plazo. Claro. Digamos, esto es un trabajo o un proceso, digamos, de muy largo aliento, ¿no? El reconocimiento, sin embargo, que ese sí es el mandato de la Comisión lo que hace es impulsar o propiciar, digamos, que el Estado colombiano y la sociedad civil colombiana, valga la redundancia, reconozcan, hagan un ejercicio de reconocer a todas las víctimas que han estado invisibilizadas, ¿no? Reconocer esa dignidad humana que ha sido perdida por la vulneración de los derechos humanos y el olvido estructural, histórico, que sobre todo las víctimas en el exilio han tenido por parte del Estado colombiano. Entonces, el objetivo de la Comisión con este ejercicio de reconocimiento es que se devuelva la dignidad a las víctimas como seres humanos, pero además también que se reconozca su capacidad de poder, su capacidad de cambio y de ser actores con posibilidad de transformación en este proceso de paz, porque las víctimas han sufrido horrores, ¿no? Cosas indecibles en el marco de la guerra, pero también han sabido resistir, han podido resistir y han podido transformar esa afectación de alguna forma en energía, en fuerza para seguir hasta este momento en su vida, ¿no? Entonces, claro, esa capacidad de transformación es también la que la Comisión busca que se reconozca. Claro, nos dabas una cifra de cerca de 160 testimonios que se habían recogido, pero ¿tienen ustedes los datos de cuántas o aproximadamente cuántas son las víctimas reales de este conflicto armado que desplazó a muchísima gente de su país y pues también provocó muchísimas muertes? No sé si tienen estos datos con respecto a un aproximado de cuántas serían las víctimas de este conflicto. Sí, la Comisión de la Verdad se maneja sobre la cifra de 9 millones de víctimas dentro del territorio colombiano, 9 millones de víctimas. Y medio millón, es decir, un poco más de 500.000 personas víctimas fuera de Colombia. Ahora bien, los datos oficiales del Estado ecuatoriano y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señalan que solamente en el Ecuador hay más de 220 de protección internacional. De esas solicitudes, digamos... Perdón, tuvo un pequeño corte en la conexión. No sé si nos puedes repetir justo este último dato de los refugiados, por favor. Sí, claro que sí. El dato al que yo refería es que en el Ecuador, solamente en el Ecuador, hay más, o ha habido, digamos, más de 220.000 solicitudes de protección internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que considera que el Estado colombiano no le puede dar esa protección, lo solicita al Estado que lo acoge, y en este caso es decir, al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene la potestad de determinar o de reconocer, digamos, esa condición de refugiado. Entonces, de esas 220.000 solicitudes
de refugio presentadas por población colombiana, cerca de 67,000 han sido reconocidas como refugiados. Es decir, estamos hablando que en el Estado ecuatoriano, que en el Ecuador existen como refugiados reconocidos de Colombia un poco más de 67,000 personas. Eso significa alrededor del 97-98% del universo de refugiados que están en el Ecuador y que son de más de 70 nacionalidades, ¿no? Incluyendo personas del Cono Sur, de África, del Medio Oriente, de Venezuela, por ejemplo. El 97%, casi 98% son de origen colombiano. Entonces, estamos hablando de que en el Ecuador habría más de 220,000 personas, yo diría que un poco más porque la porosidad de la frontera determina que hay muchas personas que han cruzado sin pasar por los pasos regulares, entre comillas, ¿no? Y que tampoco han solicitado protección internacional, pero que también huyen del conflicto armado. Entonces, el tema justamente de la cercanía con el conflicto, de la porosidad de nuestra frontera, nos lleva a pensar que ahí hay un subregistro, ¿no? Que no son solamente estas 220,000 personas. Y lo mismo pasa con las demás fronteras de Colombia, ¿no? Con la fronteras marítimas y terrestres, ¿no? Entonces, esta cifra que se maneja de 500,000 de personas colombianas, de víctimas colombianas en el mundo, quizás podría ser mucho mayor, ¿no? Claro. Va a haber un evento este 27 de febrero, un encuentro en Ibarra. ¿En qué va a consistir? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes pueden participar de este encuentro? Muchas gracias. Sí, este 27 de febrero vamos a tener el 10º Encuentro por la Verdad, que es un encuentro de reconocimiento, precisamente de reconocimiento del exilio, del exilio en las fronteras con Colombia. Justamente por esto que yo digo, de que el conflicto colombiano se ha transnacionalizado, ¿no es cierto? Se ha regionalizado hacia los países fronterizos. Estamos hablando de Panamá, de Venezuela, de Brasil, de Costa Rica, de Perú, de Ecuador. Y son los países que acogen en mayor número a población colombiana. Entonces, la Comisión lo que quiere hacer es este reconocimiento en clave de lo que yo mencionaba hace un momento, de reconocer la dignidad de las víctimas, pero también de visibilizar y de generar conciencia sobre esta magnitud del conflicto y sobre las complejidades que conlleva, porque las fronteras, estas zonas que son complejísimas, sumamente peligrosas, pero que además son zonas donde hay muchísima interacción de pueblos étnicos, binacionales, ¿no es cierto? Interacción sociocultural, histórica, económica, en fin. Asimismo, son zonas donde están ahí los actores armados. Hemos estado todo el último trimestre del año anterior y este trimestre escuchando noticias de cómo la presencia de grupos armados está aquí en el Ecuador, sin ir muy atrás, digamos, el tema de todo lo ocurrido con nuestros periodistas en San Lorenzo y la presencia de esta facción, digamos, de Huacho y estos grupos terroristas. Oliver Sinisterra. Eso nos... Exactamente, de Sinisterra, perdón. Toda esta, digamos, toda esta realidad de las fronteras es sumamente compleja y eso es lo que la Comisión quiere visibilizar, porque aparte de los actores armados irregulares en estas zonas, están redes de narcotráfico, redes de tráfico de otros ilícitos, ¿no? También redes de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes. Claro, y justamente entonces, en ese sentido, disculpa que te interrumpa, pues esta Comisión de la Verdad lo que arroja también son datos, resultados, testimonios que evidencian una ruptura del tejido social justamente en esta frontera caliente, como la llamaron algunos reportajes periodísticos justamente cuando sucedió esto, el asesinato, el secuestro y asesinato de los 3 periodistas del Comercio. El trabajo también, o la evidencia también de estos informes es la ausencia de los estados, de los gobiernos en estos territorios, justamente para recuperar el tejido y pues evitar que sigan creciendo estos grupos alternos, terroristas, etcétera, en estas zonas.
Así es, efectivamente, lo que se quiere visibilizar en este encuentro de reconocimiento y evidentemente lo que la Comisión está recogiendo es que digamos, la falta de respuesta de los estados en términos generales, ¿no? Es una de los factores que genera la persistencia del conflicto, porque justamente el conflicto está como en la zona, está más presente, digamos, o donde más violencia está presente en Colombia es justamente en las zonas de la frontera, no solo nuestra frontera norte, sino la propia frontera norte de Colombia. Entonces, estas respuestas o estas ausencias de respuestas, más bien dicho, también deben ser visibilizadas, ¿no? Porque claro, ahí de por medio están también, como decía yo, los grupos indígenas ancestrales, el pueblo Siona, claro, por ejemplo, el pueblo Agua, que han llegado casi al borde de la extinción justamente por las amenazas de la guerra, y no solo por la guerra, sino por el narcotráfico aliado a la guerra que empuja a los pueblos indígenas a la producción de coca, ¿no? Entonces hay múltiples aristas asociadas al conflicto, por eso es un conflicto tan complejo y que ha durado tanto, ¿no? Es el conflicto que en nuestro continente es el más antiguo, ¿no? En el mundo los más antiguos están en África, pero el de Colombia es el más antiguo en el continente, de más de casi 7 décadas, y por eso la Comisión justamente quiere visibilizar esta dimensión de forma pública y muy inmediata, y con mucha presencia de medios el día 27 de febrero. Nosotros vamos a hacer una transmisión en vivo del encuentro en Ibarra. Esta transmisión en vivo se va a hacer gracias a Diario El Tiempo de Bogotá. No podemos tener a la cantidad de gente que quisiéramos en Ibarra por la pandemia, pero justamente por eso lo vamos a hacer, de forma que las personas puedan conectarse al evento en vivo a través de esta retransmisión que hará Diario El Tiempo a través de sus redes sociales. Claro. Y entonces la presencia de los medios ahí va a ser fundamental. Claro, sin duda ahora se atraviesan nuevas dinámicas por los efectos de la pandemia derivada del COVID-19. Quisiera consultarte para finalizar esta entrevista. Esta mañana se presentó el informe Despojadas de su humanidad a la Comisión de la Verdad, justamente sobre los temas de violencia a mujeres, niñas, adolescentes, violencia de género, violencia machista. Es otra arista importante que se debe tomar en cuenta y estos informes también deberían tener justamente desagregada esta información también para evidenciar la violencia machista que existe aparte de los conflictos que se vienen desarrollando, pues también evidenciar justamente esta violencia de género. Así es, en efecto, la comisión, justamente uno de los primeros encuentros por la verdad que tuvo la comisión giró en torno al tema de la violencia de género, ¿no? Y especialmente la violencia sexual como un arma de guerra. Y no solamente contra mujeres, sino contra personas LGBTI e incluso contra hombres que fueron parte de los grupos armados, ¿no? Entonces, el tema de la violencia de género es clave para la comisión, no es un eje transversal, no es que está ahí como diluido en el marco del análisis, sino que a propósito de los grupos que han sido o que han recibido mayor impacto, mayores afectaciones de la guerra, están justamente las mujeres, las personas LGBTI, las niñas, y dentro evidentemente de hablar de mujeres es usar un término incorrecto, incluso porque las mujeres no son las mujeres, digamos, ¿no? Hay mujeres indígenas, hay mujeres afrodescendientes, hay mujeres rom, hay niñas. Entonces, desde todas esas diversidades, la comisión hace los análisis que debe realizar justamente para evidenciar no solamente las atrocidades vividas, sino, como yo también les explicaba, las formas de resistencia y estos ejercicios positivos de resistencia, porque la comisión justamente desde esta lectura de los afrontamientos, de las resistencias pacíficas, es que debe hacer las recomendaciones. Entonces, evidentemente, en el marco de esas recomendaciones estarán todas las medidas necesarias que el Estado colombiano deba emprender para hacer la debida reparación a estas mujeres, o digamos, en general, a las víctimas de violencia. Entonces, sí, justamente la comisión presenta, digamos, estos informes que podrían ser un poco un adelanto, digamos, de lo que la comisión deberá presentar ya para finales de este año.
Así es, muchísimas gracias. Paola Moreno, coordinadora de la Comisión de la Verdad, Nodo Ecuador. Estaremos atentos a esta transmisión que nos informas del 27 de febrero, este nuevo encuentro por la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también y muchos saludos a los oyentes de la radio Pichincha Universal. Muchísimas gracias.